Banco Estado se está querellando por el robo de 6.100 millones de pesos. Fue horrible. El día que salió en televisión, lo voy a buscar al taller. Y él estaba parado como una momia, así, blanco, pálido. Las personas conocen el sistema, saben cómo funciona, saben cómo acceder a él y qué respaldo necesita para efecto de disimular la actuación defraudatoria. Una estafa multimillonaria a una de las entidades financieras más antiguas de Chile. Banco Estado se querelló por asociación ilícita, lavado de dinero y fraude informático contra quienes resulten responsables. Fuimos a buscar a la esposa de uno de los ingenieros implicados en el fraude y propietaria de una empresa de reciclaje que podría haber recibido parte del botín defraudado. ¿Con los mismos cojones que tuviste para cometer semejante barbaridad? ¿Con los mismos cojones vas a tener que enfrentar? Hay 5 personas que están formalizadas. Nosotros continuamos con la investigación. Creemos que ese número de personas puede aumentar. Le pedimos a un experto que nos muestre cómo se habría ejecutado la estafa. Él tenía el poder total para poder manipular ese software. Autos de alta gama, terrenos y millonarias inversiones en fondos mutuos. Eso fue parte de los ostentosos bienes que alcanzaron a comprar los imputados. Yo nunca vi miles de millones de pesos. No hemos pasado del 20% quizás del total de lo que fue defraudado. A la fecha existen más de 4.800 millones de los que no hay rastro, simplemente desaparecieron. Audis del año, camionetas todoterreno full equipadas, parcelas de ensueño para descansar, viajes, fiestas, incluso esta lujosa casa en Isla de Maipo, avaluada en más de 600 millones de pesos, habría sido comprada con los más de 6.000 millones robados a Banco Estado en una inédita y multimillonaria estafa. Su dueño es Paulo Bío Conejero, quien recibió transferencias por más de 5.500 millones de pesos durante los últimos 3 años. Para entender cómo se gestó este escándalo, nos tenemos que remontar al año 2020. Aún no se dimensiona, la verdad, la magnitud de este ataque informático. Se cayó el sistema general. No nos dan ninguna respuesta. Estaban hackeando, pero alto raro. ¿Las cuentas están protegidas? Sí, mi amor, las cuentas están protegidas. En septiembre del año 2020, más de 400 sucursales del Banco Estado amanecieron cerradas. Lo que pasó es que básicamente un virus, como el que muchas veces entra a nuestras casas, nos infectó algunos equipos. Aquí ha habido una afectación de terceros, de delincuentes que están buscando afectar el banco de todos los chilenos. El inédito ataque se gestó a través de un virus informático malware desde una estación de trabajo ubicada en la sucursal de Bandera número 60, Comuna Santiago. 14.000 computadores rehenes. Para muchos, días negros en la entidad financiera. Otros vieron en este incidente la oportunidad ideal para cometer el mayor fraude del que haya sido objeto esta entidad bancaria. Francisco del Pino, gerente de operaciones y tecnología del banco, es indicado como el autor intelectual de este escándalo. A Francisco del Pino lo conozco aproximadamente desde el año 2015. En el año 2021 nos juntamos con Francisco, donde este me propuso la forma como poder sacar dinero del banco a raíz de la falta de dinero de ambos. Producto del ciberataque existían varias cuentas que estaban vulnerables, que presentaban descuadraturas. Así confesaba su participación en la estafa Luis Aranda, ex jefe de inteligencia operacional de créditos, tras presentar su renuncia a Banco Estado. Él y Francisco del Pino trabajaron en el corazón de esta entidad financiera. Ambos se aprovecharon de sus cargos para vulnerar de manera interna la seguridad del banco para transferir cantidades masivas de dinero hacia cuentas bancarias de Lady Ferrer Suárez. Francisco del Pino me señaló que tenía una cuenta para inyectar los montos para sacar dinero. Este conocía todo el proceso para subir el archivo.
Son trabajadores internos del banco que se advierten que pueden realizar transferencias de dinero a terceros, que son cuentacorrentistas, mediante un proceso que es en apariencia complejo, pero en realidad bastante simple de ejecutar. Detectaron falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas y cuentas donde se acumulaban fondos que no eran permanentemente revisados por parte del personal interno, Contraloría Interna del mismo banco. La PDI asumió esta investigación que, por ahora, aún tiene varios cabos sueltos. El mes de agosto del año en curso, la Brigada de Delito Económico recibió una orden de investigar de la Fiscalía Centro Norte, generada a raíz de una denuncia que presentó Banco Estado, específicamente por el delito de fraude informático y lavado de activos. Se daban porque, como eran cuentacorrentistas y estaban además respaldados, al menos los iniciales, por registros que hacían los propios imputados, era muy difícil de detectar. Con Alexander Vianney, hacker ético experto en ciberseguridad, replicamos cómo se debe haber visto el proceso de textos y códigos para engañar al sistema e incluso detalles de horas de transacción. Las personas hacen transacciones durante el día y para no saturar la red o para no saturar el sistema del banco, se hacen este tipo de procesos batch. Se hagan de noche, por ejemplo, en la madrugada, después de las 12 de la noche. Eso fue lo que creó Francisco del Pino como sistema o como software para el banco. Y bueno, él tenía el poder total para poder manipular ese software. Francisco del Pino estaba a la cabeza de este millonario fraude. Él habría estado encargado de inyectar los recursos para luego transferir el dinero a una empresa informática llamada S2S a cargo de Paulo Bio, proveedor de servicios electrónicos que aceptó unirse al modus operandi planificado por el Ejecutivo Bancario. Las transferencias iban dirigidas a cuentas de la ciudadana colombiana Lady Xiomara Ferrer Suárez, una conocida de la familia de Francisco del Pino, quien habría recibido entre el año 2021 y 2024 más de 500 millones de pesos. Mi representada desconocía completamente cuáles eran las proveniencias de los fondos que habían arribado a sus cuentas. Es una empresaria que tiene constituidas empresas con otras personas y que por lo tanto entendía cómo funciona el sistema financiero y tributario. No realizó cuestionamiento alguno para transferir sumas grandes de dinero. Más adelante le comentaremos la relación de esta mujer con Luz Verónica Anguita, esposa de Francisco del Pino, e incluso con la madre de él. Alexander nos revela cómo se extraían los miles de millones del Banco Estado. Lo que estamos viendo ahora en pantalla ya es una simulación de un proceso bancario batch. Entonces lo que hace esto, genera un archivo de transacciones simuladas en un formato TXT. Cuando hablamos de TXT, hablamos de archivos de texto, como una hoja que tú escribes o un WordPad, y luego esto genera este tipo de comando o este tipo de código genera un archivo, en este caso con 100 transacciones simuladas. Yo estoy hablando del banco que a lo mejor podía tener miles de transacciones, miles o millones quizás de transacciones para poder después ser validadas. Quien debía validar esas transferencias era precisamente Luis Aranda Montesinos. Así se creó el mecanismo que duró años. Actualmente, el ex jefe de operaciones está con arresto domiciliario total mientras dura la investigación. En la casa de la Florida, su padre opina brevemente sobre lo sucedido. Lo que él aprende en el ambiente, en este ambiente corrupto chileno, eso ya escapa a su familia. ¿Notó, por ejemplo, que tenía ganancias extras? ¿Algún momento sospechó de dónde venía ese dinero? Yo te digo una cosa, vean primero a dónde va la investigación. Porque él puede estar metido dentro de un esquema. Vamos a ver qué cantidad de culpa puede tener él. ¿Usted cree que su hijo es inocente? Eso lo determina la justicia.
En total, el fraude está estimado en más de 6.000 millones de pesos. Los imputados alcanzaron a darse una vida de lujos hasta su caída en octubre recién pasado. Principalmente casas, algunas ubicadas en el sector costero, y departamentos que están situados en el centro de la ciudad. Levantado el secreto bancario de Francisco Germán del Pino, se le incautó un Audi modelo RS5 avaluado en 100 millones de pesos, una camioneta marca Ford modelo Explorer año 2023 de 36 millones de pesos, un furgón marca Williams modelo T50 año 2023 9 millones, una camioneta marca Ford modelo Ranger año 2024 de al menos 32 millones de pesos, un furgón marca Opel modelo Movano año 2024 de 23 millones de pesos. Además, 2 propiedades en Santiago, incluyendo esta casa recién remodelada en Huechuraba y un departamento en Quintay. Respecto de Paulo Vío Conejero, adquirió varios bienes a su nombre, 2 BMW modelo Z4 año 2024, avaluado en 83 millones de pesos cada uno, una camioneta Ford Bronco año 2023 de 31 millones, 2 parcelas con un avalúo fiscal de más de 8 millones de pesos cada una. Ya en conocimiento de la investigación, el imputado transfirió ambas propiedades por un valor de 20 millones a su hermano Eduardo Alberto Vío Conejero. Además, una propiedad correspondiente al lote número 34 en Isla de Maipo con un avalúo comercial de 603 millones de pesos y por la que pagó al contado la suma de más de 232 millones. En el ítem fondos mutuos, las cifras son exorbitantes. En el caso de Luis Aranda Montesinos, invirtió aproximadamente 113 millones en fondos mutuos en la administradora general de Fondos Fintual S.A. Francisco del Pino Jofré invirtió en el periodo investigado un total de 206 millones en fondos mutuos. Y Paulo Vío Conejero invirtió en 305 millones. Nosotros continuamos con la investigación. Efectivamente, hay empresas involucradas y dentro de esas empresas hay familiares de los mismos imputados que también están siendo investigados porque pensamos que pudieran tener responsabilidad. En este documento se puede advertir el nombre de la compañía inmobiliaria FDP SPA de Francisco del Pino. De igual modo, transfiere dinero a la compañía Vitor Inversiones y Asesorías, asociada a su madre de más de 80 años. Y por último, a Importaciones y Distribuciones Cefra Limitada, en la que del Pino también tiene participación junto a su cónyuge, Luz Verónica Anguito Ortiz. Esas empresas están siendo las 2 investigadas por lo mismo que decía antes, en el fondo, porque en la medida que reciben dinero proveniente del fraude, se pueden imputar eventualmente también por lavado. En algunas se advierte poco tráfico de dinero antes de recibir parte de las transferencias provenientes del fraude. Fuimos a buscar respuestas donde está el centro de operaciones de Cefra Limitada en Quilicura, cuyo nombre de fantasía es Green Heart Solution. 12. Bodega 12. Ando buscando a Verónica Anguita. Ya, gracias. Es una película de terror. De verdad es una pesadilla. Yo no me explico por qué tengo que pasar por todo esto. No lo logro entender. Yo fui engañada por Lady. Ella trabajaba conmigo. Era mi brazo derecho. Yo le abrí las puertas de mi casa. Era cada vez más un familiar. Lady Xiomara Ferrer Suárez llegó a la vida de Verónica como profesora de inglés. Luego fue parte de Green Heart Solution, la empresa especializada en fabricación, importación y distribución de envases compostables, fundada por la esposa de Francisco del Pino. Pero sí o sí llegaron dineros a esa empresa. Eso es lo que nosotros podemos advertir. ¿Hay posibilidad que esos más de 4.000 que falta encontrar se pesquisen o también se investiguen en criptomonedas? También se dirigió hacia ella. Ahora, al menos de transferencias hacia empresas de criptomonedas, no hemos encontrado. A contrarreloj sigue la investigación por el millonario fraude de más de 6.000 billones a Banco Estado, con un antecedente no menor.
Se ha recuperado aproximadamente un total de 1.000 millones de pesos. ¿Dónde están los más de 4.500 millones que faltan? Hasta ahora, aún es un enigma.